Hacia chicos y chicas. El hombre que sabe todo. No sé Ansioso todo. por No, de lo que Bueno, pasa en el Congreso, sí. ¿no? De hecho, quería titular de una manera que tuviera clickbait, pero al mismo bueno, tiempo que me nos permitiera gusta eso. conversar abiertamente sobre casi todo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no titulamos Milei, la Biblia y los hechos? Y tiene que ver tanto con lo que ocurre en Misiones o en otras provincias, Sí. como lo que ocurre a nivel diplomático con España. Ujú. Y por supuesto que tiene su correlato en los armados políticos de la oposición. ¿Por qué Milei, la Biblia y los hechos? Porque hay una muy buena nota del fin de semana de Martín Rodríguez en Panamá Revista, que se llama, o se titula, Clarividencia. ¿Habla de sí mismo? No, habla de lo que está de moda ahora, que es decir o pensar que alguien la vio, Ah, ok. ¿no? Fulanito la vio o fulanito no la ve, Sí. ¿no? Y entonces en la bolsa termina metiendo a toda la dirigencia política, y lo que él plantea ahí es que ahora ya no se trata de que el político o el dirigente intervenga para transformar, sino que alcanza con que la vea. ¿Sí? Esto que en los tiempos en que Alberto Fernández era presidente, y más de una vez acá dijimos que parecía un comentarista de la realidad, Sí. y es un mal que tal vez se padeció fuertemente durante el mandato del Frente de Todos, pero que no era nuevo tampoco. O sea, había habido muchos antes que Alberto Fernández que vivían del comentario político en lugar del ejercicio del poder desde las instituciones que tenían que ocupar, Sí. y donde tenían que laburar para aquellos que los eligieron. Y esto de alguna manera lo que hace es poner en evidencia cosas que ya veníamos charlando, que ya veníamos preguntándonos, pero que pasan desapercibida incluso respecto de aquellos cuadros o dirigentes políticos que uno defendería o bancaría. Por ejemplo, A en ver. esa nota, Martín Rodríguez también se mete con Cristina Kirchner y con Mauricio Macri. De Cristina Kirchner dice que gran parte de la militancia celebró su interpretación respecto del escenario de tercios antes de la elección del año pasado, Ujú. cuando en realidad era algo que estaba presente en encuestas desde hacía un año. Y en el caso de Macri dice que el tipo también vio que Milei se parecía o expresaba mejor a su electorado que los dos que él tenía para ofrecerle, que eran Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero distingue en el ejercicio de esa detección de lo que estaba ocurriendo y la intervención para hacer algo con respecto a lo que estaba ocurriendo a Macri y de Cristina. Porque lo que plantea Martín Rodríguez, que por supuesto desde hace mucho tiempo es muy crítico de Cristina Kirchner, Sí. es que Macri por lo menos primero mató a Larreta en términos políticos y después se entregó a Bullrich. O sea, jugó a que su capital político terminara en Milei. Lo que no vio, podríamos agregar nosotros, que no menciona Martín Rodríguez, es que Milei también se lo iba a comer a él, a Macri, Ujú. ¿no? O sea, Macri jugó pensando que podía dominar o ejercer una especie de conducción a distancia de Milei, cosa que no está ocurriendo y que venimos relatando hace un montón. Ayer Entonces, justo hablamos de que parte de la imagen positiva que mantiene Milei es porque aglutinó el antiperonismo, es decir, Ujú. los jóvenes más los viejos meados. Sí. bueno, entonces, ¿por qué parto de esta nota de la clarividencia si yo empecé diciendo que íbamos a hablar de Milei, de la Biblia y de los hechos? Porque justamente la idea de la Biblia lo que me permite es retomar también cosas que dijimos muchas veces. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que ordenar las cosas que hemos dicho y tratar de apilarlas para subirnos ahí y poder observar lo que está ocurriendo nos va a ayudar a comprender el escenario. La idea de utilizar o recurrir justamente a la figura de la Biblia es para discutir aquello de que la política no se trata de una discusión entre escolásticos, entre sacerdotes, entre gente culta que analiza, que interpreta lo que ocurre, sino en todo caso de transformar la realidad. Aquello que yo decía, citando, parafraseando mal, por supuesto, a Carlos Marx en sus críticas a Feuerbach, un idealista alemán, cuando planteaba en esas 10 tesis sobre Feuerbach, Marx decía en una de ellas que
los intelectuales habían tratado siempre de interpretar el mundo, pero de lo que se trataba era de transformarlo. Bueno, lo mismo podríamos decir de los políticos. O sea, los políticos ahora, recortados en su potencia, juegan a verla, juegan a ver lo que pasa y a comentarlo, pero ya no pueden intervenir para cambiar el escenario, o pueden intervenir bastante poco. Sí. Esto incluso podría pensarse para Milei también, porque todo lo que está ocurriendo le está marcando las limitaciones a Milei. Lo que pasa es que Milei, en lugar de pensarse o autopercibirse como un comentarista, piensa que es un profeta, un mesías. De hecho, todo lo que está diciendo en su gira o su visita a España tiene que ver con eso. Él se siente mucho más cómodo como predicador del liberalismo, de la doctrina libertaria de economistas marginales, que como presidente. Es muy raro que un tipo al que eligen presidente piense que es más importante su batalla cultural para divulgar las ideas que ejercer el poder para cambiar el país. Sí. En términos así como decís, llevar la palabra, digamos. Obvio, claro. Sin embargo, si uno va a la genética del mileísmo, es evidente que quería hacer esto. O sea, Milei trazó o sea, nunca se apartó de lo que estaba haciendo, de lo que quería hacer y de lo que decía, ¿no? Los discursos de Milei no eran de voy a transformar el país, voy a solucionar esto, tenían discursos que tenían que ver mucho más con correr los límites de lo posible, con imponer ciertas ideas extremas. Yo comparto en parte lo que estás diciendo. Creo que Milei no puede hablar sobre políticas concretas. No sabe cómo, no entiende, y entonces utiliza o apela a frases muy grandilocuentes. Y respecto de Argentina, lo que prometió en campaña o lo que ha dicho durante los últimos años es que había que salir o había que sacar a la Argentina de esa postración en la que la dejó el populismo, o en la decadencia de los últimos 100 años. Sí. Pero entonces hay una especie de horizonte que él traza donde se arreglarían los problemas de la inflación o lo que fuera. Lo que pasa es que el Mesías no te dice cómo. Pero el problema, pero también al mismo tiempo, Dipi, no es su primera preocupación la Argentina. Su primera preocupación es la defensa y la promoción de sus ideas, su evangelización sobre esto. Sí, pero no te olvides que hace 5 meses, 6 meses estamos discutiendo en términos políticos sobre 2 expedientes por supuesto, legales, pero digo, no que creo son que en sea realidad su primer interés. No, lo que quiero decir es que para plasmar eso que está diciendo necesitas esos 2 instrumentos legales que cada semana vamos revisando qué es lo que pasa. No lo necesita. Bueno, sí. Porque va a quedar como mesías, como propagandista, pero no va a poder concretar esos cambios. No le importa tanto. Sí, porque se lo va a llevar puesto la realidad. No le importa tanto tampoco. Que no le importe no implica que no le vaya mal. No. ¿Por qué? Porque no va a poder seguir siendo el predicador que pretende ser si no concreta algo en términos legales. Sí, va a poder, yo creo que sí. Lo que va a predicar que es el Cristo, lo mataron en la cruz. Está bien, pero va a ser olvidado. Va a volver a donde fue, al basurero de la historia, a buscar a los marginales en los que se inspira. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que a Cristina tampoco le preocupa ser la que ve con mayor claridad que el resto de la militancia que adscribe a sus políticas lo que ocurre, por más que yo siempre la distingo como una de las últimas políticas en el sentido tradicional de la palabra. Moderna, decimos. Yo digo que es moderna, claro, incluso hay algunos que me cuestionan y que me discuten que eso sea así, pero lo que planteo es que a ella tampoco le importa quedarse cada vez con menos porciones de representación. Y está de alguna forma también, igual que Milei, pero en sentido absolutamente contrario, evangelizando. Está curtiendo un culto cada vez más chico, Cristina. Un culto de un grupo social en Argentina que piensa el Estado y la política y la vida de una manera que cada vez representa y expresa a menos porciones de la población. Por eso la cosecha electoral que tuvo el peronismo, por eso la época que se vive. O sea, no es tampoco un déficit de Cristina, es
una sociedad que cambia y que ya no comulga tanto como antes con determinadas cosas que algunos políticos dicen. Entonces, lo mismo le puede llegar a ocurrir a Milei y le empieza a ocurrir en Misiones. Los policías que se plantan en Misiones, seguramente en gran mayoría, han sido votantes de Milei y le están diciendo, nos prometieron que iba a bajar la inflación y que nos iba a alcanzar y que íbamos a poder vivir bien, con y dólares, no sucede. Con dólares. Entonces se le paran de manos, no los obreros de la CGT, la CTA organizada, el progresismo, la izquierda o el peronismo, se le paran de mano los canas, ¿sí? En otras provincias lo que va a empezar a ocurrir, por ejemplo en las patagónicas, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, es que como no tienen guita para siquiera barrer las rutas cuando nieva y se junta hielo, se van a empezar a producir accidentes, lo están alertando las autoridades provinciales de esas jurisdicciones y no tienen guita para hacerlo. Y va a empezar a haber accidentes y va a empezar a haber problemas sociales que son, digamos, de una dimensión previa a la política, que es cuidar a la gente. Sí. Por supuesto que eso es político. No pegarte un palo en la ruta, pero no chocar con un tren. En una acción cotidiana, no en una acción sistémica de construcción política. No. Entra dentro, primero que nada, la estrategia del gobierno, es decir, cada tema es problema de esa persona o de esa provincia o de ese municipio. Yo no tengo nada que ver, es la estrategia que están usando. Claro. Segundo, entra dentro de todo esto que estamos hablando, de la teoría de Milei, el tema accidentes, todo esto. Hay un fragmento de un video antes de ser presidente que él dice: vos tenés, si querés manejar borracho, el Estado no tiene por qué meterse en que vos manejes borracho. En tal caso, después pagás la consecuencia de los actos de lo que ocurra. Pero control cero. Claro. Entonces va todo en esa línea. Me interesa mucho el tema de qué quiere Milei en estas giras mundiales, lo que hace con Argentina, porque estoy de acuerdo con lo que decís vos, Dipi, esto que si fracasa el plan de Milei, como no quiero hacer clarividencia, como está diciendo, pero es lo que más o menos todos queremos que va a pasar. Hay un periodista español libertario de apellido Ramírez que advierte esto. Dice, Milei está ejecutando nuestra idea, la está ejecutando mal. Y esto va a fracasar, y entonces lo que va a hacer es que nuestro movimiento mundial después sea puesto como ejemplo en lo que pasó en Argentina o lo que va a pasar en Argentina, como que esto no funciona. Es muy relativo eso, perdónenme. En el mundo en el que se manejan los libertarios, que es un mundo de fantasía, la explicación de por qué fracase o no fracase Milei depende de otras cosas, no de la realidad. Después va a decir, la casta no me dejó hacerlo, lo van a decir, eso es fijo. La fuerza que la gente lo crea o no es otra cosa. Pero para seguir siendo presidente va a necesitar resultados concretos. Y eso significa que va a tener que ganar elecciones. Y para eso tiene que conseguir que lo voten. Y si sigue habiendo quilombos, va a ser difícil que lo voten. O sea, si no le cambia la vida a la gente pronto, puede pasar que efectivamente se la cambie, puede pasar incluso que la inflación baje, puede pasar incluso que se apruebe la ley ómnibus y que vengan esas inversiones que él promete y que entonces haya un sector de la población que sea suficiente para revalidarlo en las urnas. Todo eso puede ocurrir. Pero si eso no ocurre, va a ser difícil que el tipo siga siendo presidente dentro de 4 años y ahí va a ser difícil que prevalezca discursivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que discuto es la importancia que le da Milei a esto. Y yo creo que todo esto que vos acabas de describir no le importa. Por supuesto que no, pero a mí no me tiene que importar lo que le importa a Milei. Bien, digo, porque a veces los análisis y lo vemos a Milei, ¿cómo va a ir a España a decir esto? Es un presidente, se equivoca, no se equivoca. Es que yo no estoy cuestionando lo que él hace, estoy diciendo que él justamente juega a ser un propagandista, un mesías, un profeta, y no a ser presidente, que se siente cómodo en eso, que eso es lo que venimos diciendo que viene haciendo, porque efectivamente delegó la administración y la construcción de poder político en su hermana Karina Milei, en Lule Menem, en el jefe de gabinete Nicolás Pose, en su asesor Santiago Caputo. Delegó en otros la negociación política con los opositores en el Congreso. Te diría que la economía, porque este gobierno está haciendo cosas que para él son mala palabra. Pisar los precios es mala palabra. Ir a intervenir a las prepagas es mala palabra. No abrir el cepo, ahora dice que no, pero él cuando en campaña el cepo era lo peor del mundo. Yo les conté que hubo un almuerzo hace un tiempo entre Toto Caputo y Jorge Macri, donde Jorge Macri le recomendaba a Toto Caputo no jugar al credo libertario en toda la línea, digamos, empezar a implementar algunas medidas que evitaran
que la economía hiciera la figura de una L, es decir, una caída y un palito horizontal que se extendía largamente en el tiempo, y para lograr el rebote, aunque sea en forma de U, sino en forma de V corta, necesitaba hacer medidas, no lo dijo así Jorge Macri, pero lo puedo traducir de esta manera, necesitaba implementar medidas que fueran kirchneristas. Por ejemplo, postergar los nuevos aumentos previstos para los servicios de gas y electricidad, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que el gobierno libertario va recalculando porque sabe que está ejecutando un hachazo brutal sobre los ingresos de la población, y que si sigue así, no hay mensaje del Mesías que aguante. O sea, eso los asesores de Milei lo ven. Es así, la ven también. Entonces, decía la Biblia, y me parece que está buenísimo el contrapunto que vos manifestaste, porque justamente nos ayuda a problematizar también la noción de catecismo que en algún programa mencionamos nosotros. A veces los periodistas opositores a Javier Milei apelan a ideas, a una interpretación de las cosas y del mundo que parecen un manual en la mesita de luz, el libro de cabecera del periodista de turno, pero que olvida los hechos, olvida lo que está ocurriendo. Esto que vos señalás, a Milei no le importa, a Milei igual sigue haciendo sus giras, y hace su política, es un tuitero exitoso. Política, no es un tipo que se equivoca. Y el plan de él tiene que ver con eso. Ahora, más allá de esto, ocurren cosas. La historia sigue girando, y ahí es donde se enfrentaría a problemas que complicarían su propio plan, que es el de dar esa batalla cultural. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión entre Villarruel y Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y los senadores aliados, donde empezaron a discutir, entre otras cosas, si quitan o no quitan de la lista de empresas sujetas a privatización el Correo y Aerolíneas Argentinas. Por supuesto que los funcionarios que fueron, de hecho fueron los presidentes de ambas compañías estatales al despacho de Villarruel, no están dispuestos a ceder el nombre de sus empresas en la lista de firmas sujetas a privatización, pero al parecer se está conversando sobre lo mismo que ocurrió con Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Santa Cruz, donde se apeló a una figura de privatización mixta o integración mixta de capital público y privado. Ajá. Y entonces empezaría a ocurrir eso, tal vez, no sabemos, con estas dos empresas, con Correo y con Aerolíneas. O sea, están atenuando el modelo de privatizador. ¿Por qué? Porque si no, no sale la ley. Y si no sale la ley, Milei va a tener serios problemas, a pesar de que él diga que no le importa, que no hay pacto de mayo, que lo hace en julio, que no lo hace, que va a un acto con la ciudadanía. A pesar de todas esas cosas que él predica y de las que se jacta, si no hay algo material, si no hay terrenalidad del pensamiento en su propio discurso, tampoco va a fluir. Que además su propio discurso, perdón, ya que nombras esto, se contradice con la realidad tangible, ¿no? El ideario del libertario. Por ejemplo, tema aerolíneas, lo que los patagónicos, que son básicamente los que están más en contra, es si no hay aerolíneas, no hay aviones para que yo me vaya a mi provincia. No, básicamente. Los senadores de muchas provincias, sí, también las del norte, están diciendo Aerolíneas es la única línea que viaja tantos días, a tantas horas, a Jujuy. Porque en el mundo de Milei, si no hay un privado que quiera hacer ese recorrido, es que no tiene una ganancia social o un valor social. Claro. ¿No? Entonces el mundo choca la realidad contra su teoría. Pongo un ejemplo concreto. A mí me ha tocado viajar el año pasado por laburo a Formosa varias veces, y no hay todos los días vuelos a Formosa. Ajá. Ni siquiera de aerolíneas. No hay todos los días vuelos a Formosa. No. O sea, creo que los miércoles no salen aviones ni vienen aviones de Formosa a Buenos Aires. Entonces, por supuesto que la línea de bandera lo que hace es cubrir los espacios aéreos que las privadas no cubren, los viajes que otros no hacen porque no les resulta rentable, los hace la línea de bandera, la línea estatal. Para eso es fundamental. Bueno,
a ver, para ir cerrando, yo decía, Milei, la Biblia, los hechos. Lo que tenés en los hechos es que empieza a haber deslizamientos, movimientos también, opositores jugando a construir el escenario, el horizonte de lo que viene. Algunos dicen que no hay que apurarse, que falta muchísimo, pero consumimos las noticias durante todo el fin de semana de las fotos de Axel Kicillof con Maximiliano Puyaro y con Nacho Torres, fotos Sí. que son muy caras para el ideario kirchnerista y que incluso algunos han cuestionado dentro del kirchnerismo porque dicen esos no te van a votar nunca. Y tal vez sea cierto, digamos. O sea, los votantes de Puyaro y los votantes de Nacho Torres difícilmente apoyen una fórmula que esté integrada por Axel Kicillof, porque al igual que todo el espectro kirchnerista, para la mayoría de la población es mancha venenosa. Esto es asumido hasta por los más kirchneristas. Ni hablar. Ahora, ¿quién se le ocurre que Kicillof esté queriendo hacer una fórmula? No una fórmula, que evidentemente Pero su entonces, gestualidad, ¿a quién se le ocurre que está queriendo llevarse votos que tenía Puyaro? por ejemplo, a Máximo Kirchner. Bueno, es una lectura. Máximo Kirchner dijo que este era el gobierno de Macri también. Me parece que las lecturas hay No, lo que tener quiero decir, lo que estoy reponiendo un es poco una. más de mirada. Lo que estoy reponiendo es una discusión interna del Sí, kirchnerismo sí. ante esas fotos de Kicillof, que en todo caso buscan una gestualidad hacia Pero electorados vos que no pensás- necesariamente pero- sean kirchneristas. No, estoy reponiendo la discusión, Está Barra. bien, estoy pero contándola. no tiene gollete pensar eso. Bueno, Ir a hacer una crítica diciendo, A ver, pero mal Axel no lo le que va a está hacer haciendo a es la una postu- mal una- no le va a hacer a la figura de Kicillof. Que el kirchnerista No, lo va a votar digo- igual, se saca una foto con Puyaro o no, y el otro si no lo vota, no lo vota. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que no es una foto No, tampoco. en campaña. No. Es No. el tipo está queriendo armar otra cosa. bueno, entonces, Bueno, volviendo a puede los ser una hechos. lectura que se está empezando a recorrer el país, es un dato no solo, pues pueden hacerlo sin firmar, sin hacer un acto público y hacerlo por atrás. Por algo está la foto. Yo creo que se está intentando empezar a mostrar, no digo que esté en campaña, pero como uno de los opositores más fuertes del gobierno. Como un gobernador, me parece que el Sí, relato, la narrativa de Kicillof es que se muestra como un gobernador que está pensando en el resto del país. O sea, Claro. cuando hay muchos que alambran su propia jurisdicción y piensan en cómo resolver sus problemas, sea frente a la ley ómnibus o tal vez frente a los conflictos que vayan explotando, Kicillof lo que está planteando es: los gobernadores tenemos que pensar la forma de coordinar políticamente porque la nación se ha retirado Claro. y las provincias preceden o preexisten a la nación y en calidad de tales tienen que, en todo caso, reconstruir la nación o refundarla bajo otro signo. Por eso hace el esfuerzo de sentarse o sacarse fotos con dirigentes que están en las antípodas ideológicamente Sí. de donde él se encuentra. Y hace anuncios que corresponderían a Nación. Por ejemplo, usa un anuncio de inversiones en las universidades nacionales de las provincias de Buenos Aires, que deberían ser de Nación las inversiones, y las está haciendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, provee de ambulancias a provincias que no tienen Claro, ambulancias, sí. que tendría que hacerlo la nación. O sea, Sí. está ocupando un lugar que a mí me parece interesante. Bueno, ahí tenés el ejemplo de Kicillof, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se piensan otros gobernadores en otras jurisdicciones donde tal vez la tengan más jodida que Kicillof en términos de recursos? Porque no nos olvidemos que Sí. la provincia de Buenos Aires, además de la buena administración que hizo Kicillof y de la enorme transferencia de recursos durante el gobierno del Frente de Todos, es la provincia donde se genera la mayor parte de la riqueza del país, pero hay provincias que están mucho más complicadas, las patagónicas, las cuyanas o las del norte, donde también empiezan a ensayar movimientos que uno diría se están cubriendo en la retaguardia. Esta semana, casualmente, yo recién mencionaba Formosa, me decían que el consumo bajó abruptamente y los 2 barcitos que hay en el centro de Formosa están vacíos. Que empieza a haber en Formosa gente que pide comida en las calles. Que en Formosa, donde está garantizada la salud, la educación y la vivienda, es un estado ultra recontra planificador y que resuelve la vida de su sociedad, están empezando a ver que van a tener limitaciones para garantizar esos derechos. Sí. Entonces, ahí es donde ves cómo cada gobernador empieza a tejer estrategias o empieza a ver dónde tiene que apretar primero el cinturón
porque se empieza a quedar sin recursos. Lo de Misiones, tal vez en principio esté pagando el costo Hugo Pasalacqua, que es el gobernador de Misiones, que responde a Carlos Rovira, que es el verdadero dueño del poder detrás de Pasalacqua, pero a la larga la apuesta de Pasalacqua es que el costo político lo pague Milei, por más que Adorni diga que es un problema de la provincia, por más que cualquier funcionario del gobierno nacional no quiera meter los pies en el charco. A la larga lo que pretenden con las manifestaciones públicas es transferirle el quilombo a la nación, porque es justamente a raíz de que la nación cortó las transferencias del Tesoro que no hay guita para pagar. Ahora, Dipi, te pregunto, ahora Pasalacqua está alineado hoy más con Milei, le vota todo, nunca lo criticó, están ahí. Pero ¿cuánto puede durar eso? Hay dos lecturas posibles. Y la otra pregunta es, hasta donde entiendo, Misiones todavía mantiene una buena imagen la población, los votantes de Milei. ¿Cuánto puede recular, cuánto no para no poner? Es que, bueno, viste que arrancamos diciendo que los que se paran de mano son los policías y que una gran mayoría de los policías debe haber votado a Javier Milei o a Patricia Bullrich, y en balotaje deben haber votado a Milei una buena parte de los polis. El tema es que hay dos lecturas sobre lo que puede pasar con Misiones o con cualquier provincia donde empiecen a estallar conflictos como este. Se está hablando de que la semana que viene o en estos días va a explotar Corrientes también. Con Cornejo. No, Corrientes con Gustavo Valdés. Con Valdés. Te hago una pregunta, ¿en los 90 no pasaba algo parecido? Pero ¿Había provincias que explotaban y Menem no pagaba el costo? Pero déjame terminar con lo de Misiones, que es ilustrativo de esto. La pregunta es si los gobernadores van a seguir apoyando la ley ómnibus o las políticas del gobierno nacional porque justamente están asfixiados en términos económicos y van a necesitar que el gobierno les tire una soga, o si justamente hay una comprensión de que están ajustados en términos económicos porque el gobierno no les tira una soga y entonces se le paran de manos y, por ejemplo, le votan en contra de la ley ómnibus. O sea, son dos lecturas antagónicas sobre cuál va a ser el desenlace si este conflicto se agudiza. Yo doy un solo dato, creo que lo dije la semana pasada. Sonia Rojas de Cut es una de las senadoras del Frente de la Concordia Misionero. Son dos los senadores del Frente de la Concordia, dos los senadores que responden a Carlos Rovira. Una es Sonia Rojas de Cut, el otro es Carlos Omar Arce. Sonia Rojas de Cut se fue del recinto en el momento en que tenía que votarse el pliego de la jueza Ana María Figueroa el año pasado, que fue hiper conflictiva la situación. ¿Se acuerdan que la jubiló de prepo la Corte? Porque no le habían renovado su cargo en la Cámara de Casación a tiempo, antes que cumpliera los 75 años. Bueno, ella fue central para que se aprobara por desempate de Claudia Abdala, se aprobara el pliego de Figueroa. ¿Qué pasó? En el momento de la votación se levantó y abandonó el recinto. Por eso se produjo un empate y por eso desempató Claudia Abdala. ¿Qué puede pasar ahora? No lo sé, pero en algún momento Sergio Massa había logrado un acuerdo con el Frente de la Concordia Misionero para que eso ocurriera. Entonces, yo no digo que vaya a ocurrir ahora de vuelta. Lo que digo es que la política siempre guarda espacio para ese tipo de acontecimientos. Siempre hay margen para que pase algo distinto a lo que suponemos que va a pasar por la Biblia o por nuestro catecismo. Por eso es importante seguir los hechos, porque no sabemos qué va a pasar mañana. El escenario está recontraabierto. Gracias, Dipi. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Dale.